Bien, joven. Vamos a ver ahora cuándo una función se llama creciente o decreciente. A ver, definición. Creciente o estrictamente creciente también le llaman. Si tú tienes dos elementos del dominio distintos, por ejemplo acá x1 en el dominio de esta función y acá un x2. Si x1 es menor que x2, sus imágenes conservan el sentido de la desigualdad. Para x1 esta es su imagen, para x2 esta es su imagen. Si tú observas el gráfico, el f de x1 es menor que el f de x2, porque el f de x2 está arriba, ¿sí o no? Entonces, ¿qué está pasando con el sentido de la desigualdad? No cambia, ¿ves? Si tú tienes x1 menor que x2, al aplicar el f, no cambia, ¿ves? Y este es en doble sentido, de acá puede llegar acá también, ¿ves? Es de para cualquier x1, x2 del dominio de la función, o sea, para cualquier valor del dominio, ¿ya? Esa es una función creciente. Y eso se puede aprovechar acá. Más adelante vamos a ver las funciones exponenciales. Cuando la base es mayor que 1, la función es creciente y el sentido de la desigualdad se conserva, o sea, no cambia el sentido. O sea, quiere decir que 2x menos 3 va a ser mayor o igual que 7. Al resolver esto de acá, acá me sale 10 y la respuesta sería x mayor o igual que 5. Entonces, el sentido no cambió porque la función exponencial, ya vamos a ver más adelante, es creciente. ¿Y cuando una función se llama decreciente, joven? O sea, si tú tienes un x1 menor que x2, ¿no? O sea, así, tienes así. Tienes x1 menor que x2. Y acá le aplicas el f de x1 y acá también. Entonces, el sentido cambia, dice, ¿eh? Menor, ahora mayor, ¿ves? El sentido cambia. Entonces, cuando ello ocurre, y eso es en doble sentido, ¿no? De acá también puedes llegar acá. Y eso ocurre, joven, cuando las funciones son decrecientes. Y se puede ver el gráfico, mira. Acá está el x1, por acá está el x2. La imagen para x2 es f de x2. Acá, ¿no? Este puntito. La imagen para x1 es f de x1. Si usted mira el gráfico, x1 es menor que el x2. Pero ¿qué pasa con las imágenes? El f de x1 está arriba, ¿no? Es mayor que el f de x2, ¿ves? ¿Qué pasó con el sentido? De menor cambia a mayor, ¿ves? Cambia el sentido. Eso significa intuitivamente que a medida que tú le vas dando valores del dominio, las imágenes van disminuyendo, ¿ves? Cada vez se hacen pequeñas. En cambio, en las funciones crecientes, a medida que tú le das dando valores a x, la función va, como su nombre lo indica, va creciendo las imágenes, ¿no? Mira, dando valores, las imágenes van creciendo, ¿ves? Cada vez crecen más. Por eso la función se llama creciente o estrictamente creciente. Cuando la función es decreciente, en las funciones, porque estas se llaman ecuaciones exponenciales, cuando la base es pequeña, la función es decreciente. Entonces, el sentido cambia. ¿Cómo resuelves eso? Tú dices 3x menos 1. Como la función es decreciente, este sentido va a cambiar. Ya no va a ser menor, sino menor que 20. ¿Ves? Menor que el 20. Y de acá sale 21 y la respuesta sería x menor que 7, ¿no? ¿Está bien? Esto sirve para resolver inecuaciones también de este tipo, ¿ya? Una notita. Una función a veces se llama no creciente. No creciente, ¿qué significa que no crece? No creciente significa decreciente o constante. Esto significa que este sentido va a cambiar, pero se pone el igual, porque puede darse caso que en la igualdad se mantiene, se llama constante ahí, ¿ves? Cuando una función se llama no decreciente, ¿qué significa no decreciente? Si no decrece, crece, ¿no? O se mantiene constante. Entonces, esto significa que el sentido cambia, ¿no? Si es que es menor, creciente no cambia, ¿no? Si es menor, se mantiene el sentido. Pero le pones el igual nada más. Ya le pones el igual, porque puede darse caso, mira acá, visto o no visto esta función. Acá mira cómo se mantiene la función acá, constante, y de ahí crece. Mira, acá se mantiene constante y ahí crece. Te pregunta qué tipo de función es, simplemente será una función no decreciente, ¿no? No decreciente. ¿Qué significa no decreciente? Que se mantiene constante o crece, ¿no?
¿Ya? Muy bien. Joven, ¿cuándo una función se llama par? Una función se llama par si al intercambiar el x con el menos x, la función no se altera. Para cualesquiera x y menos x del dominio de la función. ¿Ya? Y siempre las funciones pares son simétricas respecto al eje y. El eje y es como un espejo. O sea, este punto acá se refleja acá, ¿no? Y así todos los puntos, ¿no? Entonces, si tú tienes una gráfica o una función más o menos así, su reflejo estará por acá, ¿ves? ¿Ya? Entonces, a ese tipo de funciones se le llaman las funciones pares. Siempre las funciones pares son simétricas respecto al eje y, ¿ya? Por ejemplo, el valor absoluto. Tú sabes que el valor absoluto va a ser par, porque hay una simetría. Mira, el valor absoluto era como una V, ¿sí o no? Era así. Y esta parte era así, ¿ves? Bueno, pero acá me dan un dominio específico. Entonces, de menos 3 a 3, dice. Valor absoluto de 3 es 3, de menos 3 también. Entonces, sería de acá hasta acá nada más. Bueno, entonces, sería así. Ahí está. Y claramente se ve, joven, que hay una simetría, ¿sí o no? La parte derecha se va a la parte izquierda. Esta es una función par, ¿ves? ¿Ya? Por ejemplo, la función cuadrática también es par, porque como no dan dominio para todos los reales, ¿no? El x cuadrado, una parte es así y la otra parte es así. Entonces, la función cuadrática también es par, ¿no? Porque si acá hay un punto, la distancia de acá al origen es la misma distancia que este punto al origen, ¿no? Hay una simetría, ¿sí o no? ¿Ves? Esa es la función par. Pregunta, joven, ¿esta función será par? Es la misma, pero dice de menos 3 a 2. Esa función no es par, porque dice, si el x está en el dominio, el menos x también, pues. En cambio acá, mira, si acá está menos 3, acá debe estar 3, pero 3 no está, ¿ves? Este no es par, porque esto sería una función así. A ver, lo voy a dibujar. No hay simetría, mira, si tú le das menos 3 al cuadrado de 9, entonces 9 va a estar por acá arriba. ¿Sí o no? Si tú le das 2 al cuadrado de 4, 2 con 4. Más o menos así. Bueno, en 2 era cerrado y en menos 3 era abierto, ¿no? Entonces la gráfica viene así, es la misma que hay acá, ¿no? Pero si te das cuenta, no hay simetría, ¿no? Como acá, ¿no? O como acá, ¿ves? No hay simetría. Falta esta parte de acá, ¿sí o no? Es que no está todo el dominio. Pues debe ser de menos 3 a 3, debe decir, ¿no? O de menos 2 a 2, ¿ves? Entonces esta función no es par, ¿ya? Esta función no es par. ¿Ya? Muy bien. Ahí está.